2, hermanos, lo vamos a ver ahí, ahorita lo vamos a ver por partes y vamos a estar viendo, hermanos, todo lo que esto hacía. Ya en la introducción vimos lo del capítulo 29, cómo es que limpiaron el lugar, cómo es que se limpiaron los sacerdotes, cómo es que fueron los levitas, cómo prepararon ese lugar para invitar a la gente, hermanos, a que esta celebración fuese hecho, una celebración. Y dice así: envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no lo podían celebrar, por cuanto no habían sido suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado, de modo que está escrito: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él os volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volveréis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos, ¿qué van a encontrar? Misericordia, y delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová nuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros volviésemos a él. Pasaron pues los correos en ciudad por la tierra de Efraín, de Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ello. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Tomen asiento, hermanos. Se preparó. Dice ahí en el capítulo 30, en el 29, dice que en el primer, dice que Ezequías empezó a reinar a los 25 años. Dice que el nombre de ahí pone, dice, y en el primer año de su reinado, en el mes primero. O sea que en el mes primero, hermanos, se hizo todo lo que vimos en el capítulo 29. Y en el mes segundo se iba a celebrar la Pascua. Quiere decir que iban a recordar el gran acontecimiento, como dijimos hace un ratito, que había sucedido en Egipto, acerca de las plagas, ¿verdad? Pero la principal de todas había sido que la muerte había pasado de largo, y esa era la celebración de la Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Aquí en nuestra vida pasa de largo la muerte, hermanos, porque ya no morimos, dice, sino que dormimos, ¿verdad? Y Dios nos prepara para estar en su presencia.
Entonces, hermanos, era una celebración que la estaban esperando con mucho gusto. Y dice que el rey, dice ahí en el capítulo 30, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés, ¿verdad? Para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, el Dios de Israel. Y empezó a mandar esas cartas. Cuando tú quieres celebrar algo y está la gente fuera es como cuando los mexicanos, ¿no? Y aquí se conmemora el 15 de septiembre, ¿no? Y se hace la fiesta grande de nuestra nación, ¿verdad? De la libertad. Entonces, muchas gentes que están ausentes en diferentes partes del mundo, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Quisieran estar presentes, ¿verdad? Y cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, hermanos, cuando todos estaban ahí, ¿verdad? En la celebración, porque acuérdense que Jesús celebró la Pascua con los discípulos antes de ser entregado y muerto, ¿verdad? Y después vinieron la fiesta de Pentecostés. Y dice que venían los judíos de todo el mundo, hermanos. Eso quería decir que iban a hacer una celebración en grande y que no la iban a olvidar. Fíjense los años que han transcurrido desde ahorita que estoy hablando de aquí, de esta celebración. Quiere decir, hermanos, que la Pascua no ha terminado de ser. Para nosotros como cristianos, cada día tenemos que celebrar esto. No nada más es una celebración de una fiesta de cada año, sino es una celebración cada día en nuestra vida. Entonces, tal era el acontecimiento, hermanos, que querían que el pueblo se contagiara de esto y viniera, ¿verdad? Y fueron y empezaron, dice, ¿sabes qué? Vas a mandar las cartas y vas a hacer la invitación a los de Manasés, a los de Israel, dice, vas a hacer la invitación para que vengan. Y dice que desde Berseba hasta Dan se hizo la invitación. Para todos, estaban pasando por un momento difícil. Dice, para que algún día los que han sido llevados cautivos, porque ya habían sido llevados cautivos, en ese momento ellos los dejen, los suelten y ellos vengan a la celebración que hoy tenemos. Hoy tenemos la oportunidad porque nosotros estamos libres, no estamos cautivos. Eso era la fiesta, la celebración que quería Ezequías que todo el pueblo, hermanos, diera. Es como en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros celebramos este acontecimiento de la resurrección de Jesucristo, hermanos, es una fiesta para el pueblo cristiano. Es una fiesta donde verdaderamente nos llenamos de gozo porque Dios no está muerto. Nuestro Dios vive eternamente y para siempre. Entonces, al venir y hacer la invitación, quería, hermanos, que todo el pueblo de Dios viniera y celebrara. Que no olvidaran los beneficios que se habían recibido y se reciben cada día de parte de Dios. Entonces, en esos momentos fueron y no faltará el más separadote de Dios, ¿verdad? De hacer burla, ¿verdad? De hacer esa burla y de decir, estos están cucus, ¿no? Como así dicen ahora, están bien cucus. ¿Qué vamos a ir nosotros a celebrar? En primera, estamos divididos. Y cuando hay división, ¿es de Dios? No, pero ¿le importó a Ezequías? En lo absoluto, hermanos. Ese es el paso que debemos de dar, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado a unir, no a separar. Entonces, Ezequías hizo la celebración, juntó a sus príncipes, hermanos, y les empezó a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer la invitación a todo el pueblo. Necesitamos, ya el lugar está preparado, ya los sacerdotes están listos. No son los suficientes, pero hay que seguir santificando sacerdotes para todos los que vengan. Hay oportunidad de también estar orando y de también estar haciendo holocaustos de paz para que ellos también tengan esa serenidad y esa libertad que el Señor solamente da. Entonces era una celebración contagiosa, hermanos, pero volvemos a decir, ¿siempre hay un arrocito negro? Sí, el cual va a querer impedir esto. Eso era lo que se celebraba. En esos momentos estaban celebrando e iban a celebrar la Pascua, ¿verdad? Y en esto podemos nosotros ver, hermanos, que era ese gran avivamiento. Y ese gran avivamiento solamente viene cuando Dios lo pone en el corazón de alguien, hermanos. Y habrá quienes quieran seguir. Hay quienes dijimos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. ¿Es un avivamiento, hermanos? Sí, la palabra de Dios es un avivamiento.
¿Vamos a estar orando? Sí, es un avivamiento estar orando, ¿verdad? Todos juntos. Los viernes, los domingos, necesitamos estarlo haciendo porque hay muchas necesidades, hermanos. Hay muchas necesidades. Nuestra nación está pasando por situaciones difíciles, muy difíciles. El pueblo de Dios está pasando por situaciones difíciles, también está pasando. ¿Tenemos necesidades? Sí, tenemos necesidades, pero lo importante es a dónde vamos a llegar, ¿verdad? Y ese avivamiento lo tenemos nosotros que estar cultivando todos los días de nuestra vida. ¿Nos llegan devocionales? A lo mejor a algunos no les llegan, hermanos, pero a los que nos llegan y a los que no tienen, hermanos, pues hay que escudriñar la escritura. Hay que tomar un librito y comprar un librito donde vengan devocionales, hermanos, o imprímanle los que tienen, hermanos, los que en casa, algunos de los que están en casa, sí que les llegan, hermanos, y a los otros no les llegan, compartan ese devocional, de tal manera que todos juntos, hermanos, estemos siendo a través y a lo largo de la semana, hermanos, contagiados de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo va a ser el día malo. Ese día se levantó Job en la mañana y fue a ofrecer holocausto por sus hijos como lo hacía todos los días, y esa mañana pidió a Dios que los guardara y que los cuidaba porque les encantaba la fiesta a los hijos. Dice que andaban bien enfiestados, ¿o no nos dice ahí la palabra de Dios? Andaban bien enfiestados. Eso quiere decir, hermanos, que aunque era un hombre íntegro, tenía hijos fiesteros, ¿verdad? Y a lo mejor unos buenos y otros no tan buenos, pero sin embargo, hermanos, estaba él ofreciendo holocausto todos los días. Él sabía que en esos momentos el diablo había hecho le había dicho a Dios que le permitiera tocar a Job, y que en esos momentos le iba a arrebatar a los hijos, les iba a arrebatar todas las cosas que tenía. ¿Usted sabe lo que platica Dios con el diablo de nosotros? ¿Usted sabe? No. ¿Sabemos? No sabemos. No sabemos pero Dios sí sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y Él va a empezar a tratar, es que no le has tocado en esto, es que no le has tocado en esto otro. Entonces Él fue y empezó a darle toda una lista de las cosas que podían ser para Job. Sin embargo, hermanos, ¿Dios le dio permiso? Sí. ¿Por qué razón? Porque sabía el corazón que tenía Job hacia para con Dios. Dios sabe el corazón, por eso nos llegarán a unos de a poquito y a otros como cascada, ¿verdad? Como el diluvio que se soltó ayer, ¿verdad? Hasta granizo hubo. Sentíamos que los techos se caían, ¿verdad? Sin embargo, ¿sabíamos que iba a llover a esa magnitud el día de ayer? No sabemos, hermanos. No sabemos lo que va a llegar a nuestra vida mañana o al ratito saliendo de aquí, o ahorita me caigo y no sé, ¿verdad? A lo que les quiero decir, hermanos, es que Dios sí sabe, y Él tiene el control de todas las cosas. Pero si nosotros, hermanos, nos dormimos en nuestros laureles, ¿verdad? Y no estamos apercibidos a la palabra de Dios, entonces no estamos atentos. Dice que fue una predicación a través de la palabra, hermanos. Y esto es lo que hacemos cada 8 días. Predicamos a través de la palabra. Y dice que el pueblo se iba a inclinar para escuchar la palabra. Estaban preparándose los sacerdotes para que esa palabra fuera de parte de Dios, como lo que estamos haciendo aquí. Aquí hay palabra de Dios cada 8 días. Sí, cada 8 días tenemos palabra de Dios. En la mañana en escuela dominical, en la tarde a las 12 tenemos nuestro servicio ya general. Entonces hay palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dios permitió a la vida de Job, no sabía lo que le iba a llegar, y pácatelas, que le llegue en el día que ni siquiera él esperaba que le llegara. ¿De qué manera él se preparó? Aparte del sufrimiento como padre, si él ofrecía holocausto todos los días, ¿amaba a sus hijos o no? Por el perdón de cada pecado que hiciera cada hijo enfiestado, lo hacía con amor. Pero chacarrón para la vida de los hijos. Se acabó en el momento en el que ellos, enfiestados con dinero, posesiones, todo iba viento en popa, todas las cosas estaban de una manera agradable, pero no sabían. El pueblo de Dios sabía todo lo que le iba a llegar después de que llegó a Egipto, hermanos. Después de que llegó a Egipto con la bendición de José y llegar a pedir comida, porque las cosas que había soñado José se habían convertido en una realidad.
iba a haber 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, que se iban a rendir ante él sus hermanos. Sabían ellos lo que iba a pasar y ellos momentáneamente quisieron arreglar el asunto, ¿no? En la vida de José. Tú nos caes bien gordo y te desechamos y te vamos a mandar fuera. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Lo vendieron, ¿verdad? Con aquellos hombres que pasaron, aquellos mercaderes que pasaron, y se lo llevaron a Egipto, a él solo. Y al papá, con mentiras, fueron y le dijeron, y mancharon la túnica de rayas de colores, ¿verdad? Llena de sangre, y le dijeron, un animal lo atacó y se murió. Fíjense qué mentalidad del hijo de dañar de esa manera al papá, para poderle... ¿Quién no nos va a dañar que sepamos que a un hijo no lo matan, hermanos? O sea, no podemos decir, híjole, pues qué padre, ¿no? Pues ya se murió que a todo dar, ¿no? Pues buena por él, ¿no? No, hermanos, debe de ser un contristamiento terrible, como lo fue para la vida de Jacob, hermanos, como lo fue para la vida de Job. El saber que no uno, sino todos los hijos se habían muerto. Había sido un dolor bastante fuerte. Sin embargo, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Dicen que desde ese momento empezó a decaer la salud de Jacob, hermanos. Empezó a decaer la salud de Jacob porque amaba mucho a José. Amaba mucho a Benjamín, el más pequeño, ¿no? Sin embargo, hermanos, Dios lo permitió, aún el dolor que estaba pasando por la vida de Jacob, por la vida de Job, sí lo permitió, hermanos. Y sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? El Señor en todo ese tiempo, hermanos, preparó un camino para los malvados, hermanos. Un camino que solamente, hermanos, se iba a tener que cumplir lo que se había en una ocasión soñado. Entonces se van, hermanos, y al cabo del tiempo regresan van a pedir comida porque ya no había, ¿verdad? ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Todo lo que había sufrido cuando fue llevado a la cárcel, cuando lo correteó la esposa de Potifar. Entonces, eso había sido tremendo para la vida de José, hermanos, pero dice que nunca se apartó de Dios. Él siempre estuvo firme en todo tiempo. Y llegó el momento en que llegaron los hermanos, y empezaron ahí, y los reconoció. ¿Tú no vas a reconocer a tu familia? Por supuesto que la vas a reconocer. Y llegaron, hermanos, y dice que le dio un gran dolor, que pegó unos gritos, dice que se escuchó en todos lados. Y Faraón dijo, ¿qué le pasa a José? ¿Por qué pega esos gritos tan fuerte? Era el dolor de sus hermanos, que habían llegado por necesidad. Y que él hubiera podido humanamente rechazar y destruir. Tú me hiciste, yo te hago, y mira, no la vamos a seguir igual, de esa manera. Pero cuando Dios trabaja en la vida de nosotros, se celebra la Pascua, hermanos. Se celebra la Pascua, y eso era lo que estaban celebrando. Tenían que acordarse de ese momento. En ese momento José todavía no llegaba a la Pascua, pero estaban llegando aquellos hermanos malvados a los cuales les iba a extender la mano y les iba a decir lo mucho que los amaba, lo mucho que los quería y lo mucho que quería ayudarlos, porque él estaba en un lugar ahorita, en un lugar especial. Era gobernador de Egipto, hermanos. Vénganse para acá, tráeme a mi papá para que me vea. ¿Con qué cara iban a regresar a decirles, ¿sabes qué? Fue mentira que no se murió José. Nosotros hicimos maldad con él y no está muerto. Qué triste es cuando la gente se conduce de esa manera, hermanos. Y llegan y lo traen ya sin ver bien José, Jacob. Qué triste para los hijos dejar un tiempo de separación por dejar de unir a la familia, hermanos. Pero Dios lo tenía contemplado todo para bien. Llegaron, les dieron las mejores tierras porque ellos se dedicaban al ganado y a cultivar. Hermanos, se las repartieron. Pero no todo es eterno más que Dios, hermanos. Muere José
y empiezan a ejercer sobre ellos y empezar a dominarlos y empezar a ser esclavos en Egipto, hermanos. Y Dios en su misericordia, así como nos lleva a lugares altos, hermanos, porque José dentro de todo él murió en un estrato social, hermanos, de economía tremenda. Y quiso dejar bien puestos a todos sus hermanos, ¿verdad? Con sus familias bien puestas. Vio cómo murió su papá, cómo lo llevó hasta el lugar donde estaba su mamá Raquel. Y ahí quedaron sepultados sus padres, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? Y sin embargo preparó el lugar para que sus hermanos vivieran bien con toda su familia. Pero iban a acontecer cosas, esclavitud, maltrato. Pero iba a levantar a otro ahí, que fue Moisés. Y lo levanta, hermanos, para que el Señor saque al pueblo y los dirija por todo. Y ahí es a donde se celebra la Pascua por primera vez. Donde plagas y Faraón no los quería soltar y Dios endurecía el corazón. Pero lo último que va y arrasa es precisamente cuando mueren todos los primogénitos. ¿Es el dolor grande? Es un dolor muy grande. ¿Seguro le dolió a Faraón haber muerto su hijo? Claro que por supuesto que le había dolido que su hijo hubiese muerto el primero. Entonces, fíjense la cobertura que tenemos, pero ustedes pónganse abusados, pongan en el dintel de sus puertas la sangre para que pase de largo y no les toque. Y esto era lo que estaba invitando Ezequías a que se celebrara, a que vivieran la celebración, que no olvidaran los beneficios que se había obtenido desde Egipto hasta ese momento. Recordando otra vez que sus padres se habían olvidado. Sí, hace mención aquí ahorita en lo que acabamos de escribir, ¿verdad? De leer, que se habían olvidado los padres y los hermanos también. Ya no se acordaban de eso, pero era el momento de recordar. ¿Ven por qué, hermanos? Después de 200 años pudiera decirse esto ya se acabó, pero lo que es de Dios permanece y permanece para siempre. Y una celebración de esa índole no se iba a olvidar. Esa celebración se iba a cumplir en esos momentos. Se había preparado todo, el lugar, las cartas, ¿sí? Los burlones estaban ahí diciendo no se va a poder hacer nada. Este está loco, ¿cómo vamos a ir si estamos enemistados? Pero hubo quienes se arrepintieron y dijeron yo sí voy. Yo sí quiero estar en esa celebración. A mí no me ha tocado ver qué es esa celebración, pero yo sí quiero estar. Por medio de la Escritura, hermanos, sabían lo que era la celebración de la Pascua. Y en esos momentos se iba a hacer un recordatorio ante ello. Y aquí estamos, ¿verdad? Ese gran avivamiento. Ezequías dio la bienvenida a Israel a la Pascua como si hubieran sido sus propios súbditos. El rendirse al Señor era lo que él quería que hicieran el pueblo, ¿verdad? Y les decía el mismo Ezequías, no digas que haréis lo que os plazca, decida hacer lo que él quiere. Y eso era lo que quería Dios. Sí, estableció la Pascua para que se conmemorara cada año. Claro que sí. Entonces, ¿qué era hacer? La invitación para que se celebrara. 200 años no se había celebrado. 200 años no se había celebrado. Entonces era un gran momento de poderlo hacer, ¿verdad? Dice que percibimos en la mente carnal una rigidez y obstinación e ineptitud para cumplir con Dios. Eso les decía el mismo Ezequías, eso lo heredamos de nuestros padres y esto debe de ser superado. Quienes por gracia se han vuelto a Dios deben de hacer todo lo que a Él le agrada para que nos vaya bien. Es una parte que nosotros tenemos que hacer lo que a Él le agrada para que nosotros nos vaya bien. ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos estado leyendo? Mientras hacían lo bueno, todo iba bien. Mientras hacían lo malo, todo iba para abajo. A ver, ¿qué es la parte que no entendemos, hermanos? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Que nos vaya mal o que nos vaya bien? ¿Que seremos probados? Sí, vamos a ser probados, pero ¿de qué manera vamos a recibir nosotros la prueba? ¿No? Como la recibió José, como la recibió Job, ¿verdad? De una manera que estuvieron firmes. Vea, que en ningún momento ellos se hicieron para abajo.
Eso precisamente, hermanos, les estaban haciendo la invitación. Es la invitación que hacemos. Vente a reunir el jueves, vente a reunir el viernes, vente a reunir el domingo desde las 9 de la mañana para que esos sacerdotes en su casa puedan ejercer como tales, ¿verdad? Y después vente a la escuela dominical. Es que son muchas horas de estar por ahí, ¿sí? Pero no son horas de perder tiempo, hermanos, son horas de ganar tiempo. Son horas que verdaderamente nos van a deleitar a nuestra vida, ¿no? Ahorita que estamos viendo ahí el viernes, ¿no? Lo de madurez, el libro de madurez, y es a donde a muchos de nosotros a lo mejor somos bien inmaduros, hermanos. Bien inmaduros porque no se ha establecido lo primero en la vida de cada uno de nosotros. Y aquí, ¿la vida de Job fue madura, hermanos? Sí. ¿Y cuál creen que era el secreto? Su comunión con Dios. ¿Cuál creen que fue el secreto de la vida de José? También, los que se hallan en victoria, hermanos, son los que están en comunión con Dios. Mientras estemos fuera, no, pues es que yo ya lo sé, mira, yo tengo el libro en mi casa, yo lo puedo leer, yo tengo mi Biblia. Mucha gente tiene la Biblia en su casa, pero no la puede leer, o no la quiere leer, o no le entiende. ¿Para qué está la iglesia, hermanos? ¿Verdad? Para que nosotros podamos explicarla, ¿verdad? Y eso precisamente, tenían que venir y mandar las cartas, así con esa dedicación y con esa invitación tan especial con la cual Ezequías mandó las cartas, para que vinieran y se reunieran, ¿verdad? Y siempre va a haber el de terror, ¿verdad? Como lo fueron los burlones, ¿verdad? En ese momento empezaron a burlarse, a no querer ir, pero ellos se lo perdieron, hermanos. Pero los que dijeron sí nos arrepentimos, sí queremos estar en la Pascua, vinieron y se reunieron, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿verdad? Entonces dice que la gente se burlaba para llevar esta buena nueva, pero algunos se humillarían y serían beneficiados. Quizás donde menos se espere, la rica misericordia de Dios es el gran argumento para dar vigencia al arrepentimiento. Y aún el más vil que se somete y se rinde ciertamente, este va a ser salvo. ¿Y qué hicieron los que entendieron, hermanos? Fueron, ¿verdad? Entonces ahí vemos, ¿verdad? Dice que enviaron a todo, dice, para llevar esta buena nueva a toda la ciudad, a toda la aldea y por todo el territorio. Esto fue lo que hicieron, hermanos, precisamente cuando fueron llevadas las cartas, ¿no? Cuando a nosotros nos llega la invitación todos los domingos, vente el jueves, vente el viernes, vente el domingo, vente a orar los domingos. Es que no tengo tiempo entre semana, mira, me la paso. Hermano, da un lugar y un tiempo a Dios. Yo sé que a lo mejor tienes muchas ocupaciones y estás plegado de muchas situaciones, pero no te estás preparando para donde queremos ir. Y si nosotros estamos aquí para prepararnos para donde queremos ir, hermanos, necesitamos aplicarnos en la palabra de Dios. Ahora vamos a leer ahí del versículo 13 al versículo 20 y vamos a ver esa otra parte. Aquí vimos ya cómo fueron repartidas las cartas, cómo hicieron la invitación, pero ahora vamos a leer del 13 al 20 y dice: y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, y dice, en el mes segundo, una vasta reunión, y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron en el torrente del Cedrón. Esto era un río. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, ¿qué hicieron? Se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua para todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová, porque una gran multitud del pueblo de Efraín, de Manasés, de Isaacar, de Zabulón, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito:
Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Fíjense, todos eran preparados para estar bien delante de Dios. Dice que no. Sin embargo, ¿qué hizo Ezequías? Oró por ellos. ¿Y qué respondió Dios? Así es la misericordia de Dios. Así es la misericordia de Dios. No estás preparado, traes un corazón pero de terror, ¿sí? De terror. A lo mejor los mismos burlones ya después llegaron y los aventaron y los trajeron y ahí estaban presentes, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué? Oraron por ellos, hermanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios hizo su obra. Y ese pueblo se sanó, se santificó, ¿verdad? Llegaron y se santificaron. Es que yo quiero ir a la iglesia cuando yo esté bien. No, pues allá afuera nunca lo vas a encontrar. Tienes que llegar al lugar propicio donde Dios preparó para que estuviera el pueblo. Habían tenido el templo, hermanos, el lugar propicio ya. ¿Se imaginan ya qué desgastado estaría el templo cuando lo habían saqueado otros reyes? Y más que saquear todas las cosas de valor, hermanos, las cosas que habían hecho ahí. Por eso dice que empezaron a quitar todo lo que era la idolatría, a limpiar los lugares, para que todo lugar y la nación, hermanos, estuviera limpia. De tal manera que Dios se manifestara con poder y con gloria. Eso es lo que quiere, que cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, hermanos, no se las entreguemos a medias. Ay, no, esto mira, todavía, creo que todavía tengo que aventar 2 que 3 patadas por allá. Creo que tengo que hacer otras 2, 3 cosas por acá. No, espérate, no, nada más la mitad. No, hermanos, era completamente todo. ¿Para qué razón, hermanos? Para que la limpieza fuera. Aún los que no estaban santificados llegaron y fueron partícipes de también ser santificados, de también ser limpios. Así es que en esto es en lo que se agrada a Dios, que nosotros vengamos con un corazón, hermanos, de agradecimiento para con Dios y reconocer lo que somos. Y eso era lo que el pueblo en ese momento estaba reconociendo. ¿Quería cambiar? Sí, hermanos. Desde el momento de llegar la invitación, hermanos, y estar en el lugar, querían cambiar, como yo creo que en la vida de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Muchas oraciones se hicieron a Dios con las ofrendas de paz. En estas Israel consideraba a Dios como el Dios de sus padres, un Dios que tiene un pacto con ellos. También hubo abundancia de buena predicación. Los levitas leyeron y explicaron la escritura. ¿La fe de qué venía? Del oír la palabra. ¿Y qué era lo que se necesitaba transmitir a ellos? La palabra de Dios, ¿verdad? Para que esa fe reviviera. Y la religión verdadera siempre ha florecido conforme abunde la fiel predicación bíblica. Cantaron himnos cada día. Alabar a Dios debe de ser la gran parte de nuestra obra. Dice aquí, dice que lo necesario del servicio a Dios en las ordenanzas solemnes es hacer de esto una obra de corazón. Si esto es nada donde hay sinceridad y resolución de corazón, sin embargo, puede haber muchas cosas que no alcanzan la purificación del santuario. Estos defectos necesitan gracia, que perdonar, sanar, ¿verdad? Eso es lo que se necesita. Dios nos tratará con estricta justicia si nosotros no accedemos a reconocer lo que hemos hecho mal, hasta por la mejor de nuestras obras. La manera de obtener perdón es buscarlo a Dios en oración y debe de conseguirse pidiéndola con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es en la actualidad. Sin embargo, todo defecto es pecado y necesita perdón. Y esto debe de ser que nos humillemos, pero sin desanimarnos, aunque nada puede compensar la falta de un corazón preparado para buscar al Señor. Y eso fue lo que hizo el pueblo en esos momentos. Se acercaron, no iban preparados, pero sin embargo la misericordia de Dios es grande. Dice que la misericordia de Dios es desde los cielos hasta la tierra. Engrandeció su misericordia. Y vamos a leer de ahí del verso
21 al 27, ya para finalizar, dice así: así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. ¿Con qué? Con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes de Jehová. ¿Cómo tenían que estar los mismos que tocaban? Gozosos, ¿verdad? Dispuestos a hacerlo, a dar lo mejor, ¿verdad? Porque no lo damos para la congregación. ¿Para quién lo damos? Para Dios. Y eso es lo que nos debe de motivar. ¿Para quién trabajamos? ¿Para qué venimos aquí? Para poner atención a la palabra. Lo que hacemos, el maestro que viene, el que hace algo aquí en la iglesia, el que trapea, el que hace el talento, el que recoge las promesas y todo lo que se hace aquí en la iglesia, hermanos, ¿con qué finalidad es? ¿De servir a Dios? Y todo lo hacemos y es igual, hermanos. Es igual. El siervo es igual entre los iguales, hermanos. Somos iguales todos. Todos queremos servir a Dios, pero ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Alabando al Señor? ¿De qué manera? De una manera gloriosa, que le alabemos. El mejor teclado, mejor baterista, la mejor guitarra, las mejores voces. A lo mejor no las tenemos, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, ¿qué es lo que ve Dios dentro de nuestros corazones? Ese corazón contrito y humillado. Y eso es lo que quiere Dios, que cada día de nuestra vida le ofrezcamos lo mejor. Estamos sentados aquí escuchando la palabra. ¿Y qué es lo mejor? ¿Tu sueño? No. ¿Tus parpadeadas así que te dan? No. Él quiere la atención en nuestra vida. Él quiere la atención. ¿Por qué razón, hermanos? Dicen que se choca cuando uno pestañea. Y sí es cierto. En una ocasión veníamos de Querétaro para acá. Traíamos a todos nuestros hijos durmiendo en la parte de atrás. Y ya llegamos a Querétaro y dice Enrique, ¿cómo ves? ¿Nos quedamos aquí? Y todos dijimos, no, mejor vámonos hasta la casa. ¿Por qué razón? Porque queremos mejor despertarnos bien tarde. Y si no aquí, papá, mañana nos vas a despertar temprano y otra vez vamos para allá. Ya habíamos tenido un recorrido que nos había llevado a Enrique a hacer por todo Guanajuato. Entonces, cuando nosotros nos veníamos y esa carretera que viene, hay mucha curva, hermanos. Y ya venía cansado. Y ese es la peor situación cuando estás cansada a manejar. O cansado a manejar. Y veníamos en la carretera, yo venía platicando con él, pero luego también se me aventaba el sueño y dormía. Y en un momentito, hermanos, Enrique pestañó. Íbamos sobre una curva. A Dios gracias, alcanzó a dar el volantazo y no nos fuimos a un desfiladero. Cuando nosotros no ponemos atención a la palabra, dormitamos en ella, se nos pierde, hermanos, el momento de lo que... ¿Ha estado clara la palabra? La secuencia de lo que estamos escuchando, o no estoy en el canal ahorita, mira, así como que es como arena que luego se le mete a uno a los ojos y uno, o algo pesado en nuestros ojos. ¿Quién ha tenido sueño y está sentado? ¿Y estamos así? O camionazo, en el camión, ¡san! ¡Ay, hijo de la mañana! Espérate, porque hasta el cerebro me dolió, ¿no? Quiere decir, hermanos, que en cualquier pestañazo, ¿qué hacemos? Nos dormimos y no terminamos de escuchar bien. Eso quiere decir que me voy, pero sin completar. Yo sé que a lo mejor tengo una voz que arrulla, así, suave, ¿no? El Dalai. Pero hermanos, hay que estar atentos. ¿Por qué razón? Porque son las noticias que necesito tener para no caer. Necesito celebrar cada vez que venga al lugar de este templo, a celebrar con toda la extensión de la palabra. ¿O es un tiempo de siesta la iglesia? No. ¿Es un tiempo de descanso espiritual? Sí, porque dice el Señor, ¿verdad? Que venid todos los que estéis cansados y cargados, pero no es nuestro lugar, hermanos, donde nos tenemos que dormir. Dicen que la noche se hizo ¿para qué? Para dormir. Yo sé que la Ale trabajó toda la noche y viene directo y sin escalas para acá, y a veces echa su pestañazo, ¿verdad, mi Ale? A veces nos gana el cabezazo, ¿sí o no? ¿Verdad? A ver, pero habrá otros que no, que a lo mejor dormimos y queremos más.
¿verdad? Queremos más, pero hermanitos, si no nos ponemos al tiro aquí con la palabra de Dios, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? Va a pasar un lapso, es que eso no lo oí. ¿Lo dijeron? Sí, fíjate que sí lo dijimos, pero fue o a veces nos están hablando, hermanos, y no entendemos y estamos bien despiertos, ¿sí o no? ¿Llega a pasar o no? Muy bien, entonces, si estaban celebrando, ¿verdad? Aquí, entonces dice que los hijos de Israel que estaban en Jerusalén, entonces estaban celebrando esas fiestas de los panes sin levadura por 7 días de gran gozo y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas, los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían una buena inteligencia en el servicio a Jehová. Quiere decir que tenemos que tener buena inteligencia los que servimos al Señor, hermanos. Y no porque a unos nos dé más y a otros nos dé menos, sino sencillamente, ¿sabes en qué viene el que tú percibas las cosas? En que estés presente, en que estés no ausente, presente en lo que se nos está explicando, ¿sí? Dice, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas, tenían buena inteligencia en el servicio a Jehová, y comieron de lo sacrificado de la fiesta solemne, ¿por cuántos días? Por 7, y ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que más, que querían más celebración. O sea, no, qué flojera, otra vez no, 7 días más, fueron 14 días de celebración. O sea, si tú te cansas por 5 horas que te la pasas aquí, ¿verdad? Según es como lo estés celebrando. Si tú lo celebras con sueño, si tú lo celebras con flojera, pues eso no es una celebración. ¿A qué se va una fiesta? ¿A dormirse? ¿Te duermes primero bien para estar bien listo? ¿O qué te vas a la fiesta a dormirte? No, te vas y te preparas y dices estoy listo, ¿no? Y así debe de llegar el maestro y el que toca y el que predica y los que servimos aquí, los del talento, estarlo haciendo ¿con qué? Con gozo, hermanos. ¿Por qué razón? Porque tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Entonces estaba haciéndose una celebración y los levitas, hermanos, les dio su repasón Ezequías. ¿Sabes qué? Hay que estar al tiro, en otras palabras. Hay que estar haciendo lo que nos corresponde hacer de una manera totalmente agradable a Dios. Y eso es lo que está. ¿Sí? A lo mejor tuvimos mala noche, nos enfermamos y me duele la angina más que la de acá y me duele la cabeza más que el otro lado y tenemos una serie de cosas, pero mientras no estemos al tiro, hermanos, entonces va a pasar de largo lo que nosotros estamos escuchando de la predicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces toda aquella asamblea dice que determinó que se celebrasen la fiesta por otros 7 días y la celebraron otros 7 días más. ¿Con qué? Con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos, 7000 ovejas. Ustedes saben la cantidad de animales, hermanos, que se habían otorgado para hacer esa fiesta, hermanos, dice. Y dice que también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas. Muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido a Israel. Asimismo, los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y a los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde el día de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos de pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída. ¿Y qué hizo? Y su oración, ¿hasta dónde llegó? Hasta la habitación de su santuario, al cielo. ¿Aquí quedan las oraciones? ¿O traspasan? Traspasan cuando se celebra, cuando se va con gusto, cuando se va con deseo, cuando nosotros venimos a este lugar con todo el deseo y con todo el ánimo, con todo esto. ¿Y sabes esto? ¿Quién lo va a trabajar a lo largo del tiempo? La vida de comunión con Dios. Él es el que nos motiva,
Él es el que nos sustenta, Él es el que nos anima, Él es el que hace que nuestra vida sea diferente, Él es el que hace que nosotros vengamos con regocijo para celebrar lo que a Él le corresponde. Amén. Eso era lo que se tenía que hacer, hermanitos, ¿verdad? Ezequías fue un rey dedicado a Dios y a la vida espiritual de la nación. Les mandó cartas a lo largo de Judá, de Israel, exhortando a que todos regresen a Dios, ya que no fueran testarudos, sino que se rindieran a Dios. Rendirse significaba obedecer a Dios en primer lugar, dándole cabida en nuestros cuerpos, mente, voluntad y emociones. Habían pasado 200 años para que nuevamente se celebrara la fiesta. Quiere decir, hermanos, que no debemos dejar ni un día. Ay, es que ya dejé una semana sin celebrar. Apúntate, no dejes más. Que no se te convierta en meses, que no se te convierta en desánimo, que no se te convierta en desmotivarte, sino todo lo contrario. Cuando nosotros vamos y lo hacemos con esa motivación, ¿se nota? Sí se nota, se nota. Me gozo de estar explicándoles esta parte. ¿Sí se ha notado? Pero no quiero contagiarlos yo, sino que vayan a quien me contagió a mí para podérselos decir. Porque de otra manera sube y baja. Amén. ¿Cómo vamos a celebrar? ¿Con gozo? Alegría, venir aquí, estamos. Ay, sí, mira, me atropellaron. Sí, traigo la pierna 3 veces quebrada. Pero con todo yo me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanitos. Vámonos a poner de pie. Dice que cantaron himnos cada día, alababan a Dios en gran parte de su obra en la asamblea religiosa, habiendo guardado 7 días de fiesta en forma religiosa, y ellos tuvieron tanto consuelo que además guardaron otros 7 días más, ¿verdad? Y esto lo hicieron con alegría. Los deberes santos deben de hacerse con santa alegría, ¿sí? Y cuando los pecadores se humillan ante el Señor, pueden esperar alegría de sus ordenanzas. Quienes saborean esta alegría no se cansarán pronto, sino que se regocijarán de prolongar su goce. ¿Cuántos queremos prolongar nuestro gozo, hermanos, en el Señor? Ayer le decía a mi hija Mónica.